conferencia sobre gobernanza ambiental para la paz en Colombia. Soy docente investigadora de la Universidad Externado de Colombia y hago parte del equipo de del proyecto de cooperación internacional y les doy la más calurosa bienvenida a este evento. Les recordamos que este evento cuenta con traducción simultánea en inglés y en español. Las personas conectadas en la sesión de Zoom, por favor, buscar la opción interpretación en la parte inferior de la pantalla y seleccionar el idioma de su preferencia. Además, estamos transmitiendo este evento en vivo en el canal de YouTube de Deforestación y Derecho y en inglés en el canal de la Environmental Peacebuilding Association. También les cuento que las sesiones plenarias serán grabadas y se compartirán posteriormente. Esta conferencia que nos reúne hoy y Diálogo de Política abordará las diferentes formas de mejorar la legalidad en el manejo de los recursos naturales con el fin de apoyar la construcción de una paz sostenible en nuestro país, partiendo de una visión amplia del marco normativo de protección del medio ambiente y del bienestar de los ciudadanos y considerando diferentes enfoques innovadores en Colombia y en otros países afectados por conflicto. Nos reúnen unas preguntas de hilo conductor, que son las siguientes. En el contexto de los recursos naturales y la paz en Colombia, ¿qué significa legalidad y Estado de Derecho ambiental? ¿Cómo pueden los regímenes legales proteger tanto el medio ambiente como a las comunidades? ¿Qué leyes, instituciones y prácticas están funcionando y cuáles necesitan ser revisadas y cómo? ¿Cuáles son los próximos pasos prioritarios para la gestión de los recursos naturales en Colombia para apoyar la transición a una paz sostenible y duradera? ¿Qué se ha hecho en Colombia para utilizar el capital natural como instrumento de construcción de paz? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué hemos aprendido? ¿Y cómo se puede aprovechar? Este evento se enmarca en el proyecto de cooperación internacional Fortalecimiento de Capacidades Judiciales para la Lucha contra la Deforestación en Colombia, liderado por el Environmental Law Institute y el Instituto Global para el Crecimiento Verde, con el apoyo de la Swedish Forest Code Foundation. Además, esta conferencia se ha hecho posible gracias a las alianzas con la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de Duke, la Environmental Peacebuilding Association y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También me complace informarles que con apoyo editorial de la Universidad Externado de Colombia esperamos publicar a finales de este año un libro de investigación con las ponencias, con algunas de las ponencias que tendremos en esta sesión de hoy. Muchas gracias a todos los socios por sacar adelante este evento tan importante. Además, en el marco del proyecto de cooperación internacional, el día de mañana llevaremos a cabo 2 diálogos de política. El primero de ellos, en horas de la mañana, se transmitirá en vivo y contará con diferentes representantes del gobierno y otros tomadores de decisiones en este asunto. El segundo, en horas de la tarde, abordará estas mismas cuestiones desde la perspectiva del rol de la rama judicial. Esperamos poder continuar liderando este tipo de eventos durante la vigencia del proyecto de cooperación. Quiero también recordarles que hoy tendremos conferencias magistrales, sesiones de trabajo paralelas con los ejes temáticos de la conferencia y finalizaremos el día con una sesión de pósters y una sesión virtual de networking, durante los cuales los asistentes podrán tomar una copa virtual y charlar informalmente con otros participantes de manera individual o bilateral en grupos más pequeños, a través de la plataforma Vimo. Los invitamos a seguir conectados y a verificar las actualizaciones en vivo del programa del evento. Muchísimas gracias a todos. Damos inicio entonces al panel de apertura. En este panel me acompañan los siguientes invitados. Jonas Ebbesson, profesor de Derecho Ambiental y exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Estocolmo, Suecia, con su conferencia sobre Derecho Ambiental, Justicia y Paz. Gloria Amparo Rodríguez, profesora de la Universidad de Rosario, y magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, con su conferencia titulada Derechos Humanos, Constitucionales y de la Naturaleza en el Postconflicto. A continuación tendremos a Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible y líder en la lucha contra la deforestación, con su conferencia titulada Deforestación, una piedra en el camino de la paz. Y finalmente, Jimena Puyana, quien actualmente es la gerente nacional de desarrollo sostenible de la oficina del PNUD en Colombia, donde lidera proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático y gestión de la biodiversidad, con su conferencia Enverdecer la Paz. Les recuerdo a los invitados que cada uno tiene 10 minutos para su intervención. Yo les recordaré cuando falten 2 minutos para terminar
Y al finalizar tendremos una sesión de diálogo y discusión donde invitamos a las personas que se encuentran conectadas al webinar de Zoom que nos transmitan las preguntas a través de la sesión de preguntas para transmitírselas a los conferencistas. Muchísimas gracias a todos nuevamente y Jonas, tienes la palabra. Bien, muchas gracias, Ángela. Damas y caballeros, me da un gran honor abrir esta charla sobre la gobernanza ambiental para la paz en Colombia. No solo me interesa y me fascina la cultura de Colombia, su naturaleza y su historia, sino también tengo una relación personal con el país. Así que les agradezco a los organizadores de la conferencia por darme esta oportunidad de dirigirme y hablar sobre estos temas en los que estoy activo. He seguido y está involucrado en el tema en cuestión durante muchos años en conferencias internacionales para promover el Estado de Derecho, la justicia y la democracia en temas ambientales. Entonces voy a enfocarme sobre el tema de Estado de Derecho, justicia y paz y en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Este se llama Wangari Maathai. Recibió el Premio Nobel de Paz en 2004. Era una activista social ambiental y entre muchas cosas estableció el movimiento del Cordón Verde, el Cinturón Verde, una ONG ambiental que se enfoca en proteger a los árboles y promover los derechos de las mujeres. Me parece que este premio captura muy bien el tema de esta conferencia. En su conferencia, Wangari Maathai dijo que aunque este premio me llega, es el trabajo de muchos individuos en varias partes del mundo. Trabajaron muy a menudo, muy duro, sin reconocimiento para proteger el medio ambiente, promover la democracia, defender los derechos humanos y asegurar la igualdad entre hombres y mujeres. Al hacer esto, han sembrado las semillas de la paz y agregó, reconociendo que el desarrollo sostenible, la democracia y la paz son indivisibles, son un área en la que ha llegado el momento de actuar. Estas palabras de ella son universales, se aplican en África, donde ella estuvo activa, en Europa, donde yo estoy ahora, y en Latinoamérica y en Colombia, que es el tema de esta conferencia. Y agrego que mientras que el Estado de Derecho y la justicia son objetivos en sí mismos, también son un medio de promover el desarrollo sostenible y los derechos humanos y la paz. Me parece que tiene razón en sus ideas y tiene razón con respecto al tiempo, la validez de estas ideas. También es tiempo de implementarlas aquí en Colombia y en otras partes del mundo. La idea de que el desarrollo sostenible, la democracia, la gobernanza y la paz se deben ver como algo indivisible. Y esto no se había resaltado antes. En la primera conferencia de Estados Unidos, de las Naciones Unidas en Estocolmo en el 72, hubo muy pocos vínculos entre la seguridad del ambiente y la paz. En ese momento, la seguridad, las preocupaciones sobre la Guerra Fría y esencialmente el discurso de la seguridad era lo que caracterizaba los discursos del gobierno, enfocarse en la seguridad nacional y seguridad y hacer referencia al medio ambiente y la conservación ecológica. Esto cambiaría pronto y la noción de seguridad crecería. En los 80s, informes importantes de Naciones Unidas en el 80, por ejemplo, y otros comisionados en el 86, desafiaron el enfoque de seguridad de ese momento que nuevamente consideraba la defensa y los temas militares como única prioridad. Estos informes expresaban cómo los temas de desarrollo ambiental se deben integrar con otras dimensiones de la seguridad y la supervivencia. Y más de 10 años antes de la charla de esta ganadora del premio Nobel, su mensaje ya se reflejaba en los resultados de las conferencias de Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo en el 92. Adicionalmente, a enfatizar el concepto de desarrollo sostenible, la Declaración de Río dice el desarrollo, la paz y la protección ambiental son independientes e indivisibles. Ahora
Después de la conferencia que se llevó a cabo en la Guerra Fría, la conferencia de Río, después de la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría, tiene un gran impacto sobre nuestra forma de pensar y de la gobernanza. Por un lado, la noción de seguridad creció a otro contexto. La defensa nacional y los temas militares comenzaron a dar la bienvenida a la seguridad ecológica, a seguridad ambiental, seguridad social, seguridad hídrica, seguridad de los derechos humanos y la sostenibilidad. Todo este tipo de seguridad. Cuando he estudiado estos desarrollos, me refiero como el llamado a la seguridad psicosocial para cubrir todo el concepto de las nociones de seguridad. Por otro lado, además de cambiar la noción de seguridad, temas que antes se habían visto como domésticos ahora se hicieron a nivel internacional, mientras que los derechos humanos se han reconocido internacionalmente desde la Segunda Guerra Mundial. En los 90, el enlace entre los derechos de los sindicados y el medio ambiente se hicieron más reconocidos. Vemos que en los años se ha establecido este tipo de entes en las Américas, en Europa y en África, y hoy está bien establecido y es parte de las leyes nacionales. Por otro lado, también se refleja en el resultados de la conferencia de Río del 92. Principalmente el llamado para participación pública. Nunca había ocurrido antes que se abriera un área de derecho internacional. Hasta el momento me he referido a medio ambiente y paz, pero estos elementos de derechos participativos, el acceso a la información, la participación pública, la toma de decisiones y el acceso a la justicia en temas ambientales, también establecidos en la declaración, nos reúnen o nos llevan cerca al Estado de Derecho y el desarrollo sostenible. La llamada también viene a tiempo con la llamada a los derechos humanos y queremos poner este desarrollo en movimiento, no solo en temas de derechos humanos, sino también negociaciones para nuevos temas internacionales. El caso más evidente es la Convención de Aarhus, el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en temas ambientales, adoptada en el 98 y que se hizo cumplir 2 años y obligando a 50 estados y la Unión Europea para emplear los estándares mínimos o aplicar los estándares mínimos de participación. He trabajado con esta convención más de 15 años y soy presidente de algunos comités de cumplimiento. Este comité examina si las partes de la convención cumplen con sus compromisos. Los miembros del público también pueden presentar reclamos, quejas. Si piensan que no se ha cumplido, los gobiernos no han cumplido, el comité revisa dichas quejas. Hasta el momento hemos recibido más de 180 comunicaciones de diferentes miembros del público. Hay un cuarto elemento en la conversión de Aarhus que no está reflejado en el título, pero es de igual importancia, sobre todo la importancia de los miembros del público involucrados en estos derechos. Así las partes de la convención deben asegurarse que los miembros del público, cuando estén ejerciendo sus derechos, no sean penalizados, perseguidos o amenazados de ninguna forma. El Comité de Cumplimiento también ha examinado ese tema. En los casos se ha encontrado que las partes a veces no cumplen con la convención. Así que, ¿de dónde está aquí Colombia? ¿Dónde nos enfocamos hoy? La convención de Aarhus y el trabajo en ella se ha seguido muy cercamente en Latinoamérica hace más o menos 10 años. Varios pasos se tomaron para negociar algo similar para Latinoamérica y el Caribe hace 3 años. En marzo del 2018, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en temas ambientales en Latinoamérica en el Caribe, el Acuerdo de Escazú, fue adoptado y se entró en efecto en abril de este año. Es un paso significativo. El Acuerdo de Escazú tiene todos los elementos de la Convención de Aarhus y también otros artículos para la protección de los defensores de derechos ambientales y derechos humanos. Aquí solo vemos la primera sección, la primera disposición de ese artículo, que es crítica. Así como la Convención de Aarhus, el Acuerdo de Escazú le anima a las partes a tener acceso y asegura la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia. Así promueve el Estado de Derecho en temas ambientales y enfatiza la protección de los derechos humanos y la protección de quienes los defienden. Todo esto es importante
y un desarrollo importante para Latinoamérica en general y para Colombia en particular. Colombia tiene un conflicto sobre, de hecho, los usos de la tierra y tenemos derechos humanos y relacionados hasta cierto punto con temas de la tenencia de la tierra. Yo no tengo que decirles si ustedes tienen más información de la que yo tengo. Claro que sería ingenuo pensar que un tratado internacional o algo de Estado de Derecho cambie esa tendencia. Eso depende de muchos temas, factores políticos, institucionales y otras clases y otro tipo de medidas, y espero escuchar a Gloria y a los demás cuando nos cuenten acerca de lo que está ocurriendo en Colombia. Aún pienso que el Estado de Derecho, la transparencia en el gobierno, los derechos participativos y la búsqueda de la justicia en el contexto ambiental, todos son elementos importantes para lograr la confianza y la paz, y estoy convencido que los elementos del Acuerdo de Escazú van a ayudar en ese sentido. Es un medio de implementar las ideas del Estado de Derecho ambiental y justicia, y ahora es un muy buen momento para hacerlo. Espero que Colombia sea parte del Acuerdo de Escazú. Colombia, su aprobación del Acuerdo de Escazú va a ser de importancia doméstica, pero también le enviará un mensaje importante a la región, que uno de los países más grandes de Latinoamérica con una sociedad activa se hace parte del comité o del acuerdo y busca el establecimiento de este mecanismo en el país. La participación pública en temas ambientales no es algo sencillo de hacer, ni en Colombia, ni en Kenia, ni en ninguna otra parte del mundo. Incluye compromisos, choques, y siempre hay alguien que no está contento acerca del resultado de ninguna decisión o acto relacionado con el medio ambiente. Sin embargo, pueden tener información más precisa. El poder también elevar la voz y expresar las preocupaciones y participar en en el proceso de toma de decisiones y poder desafiar las decisiones son hechos que de pronto ayuden, y lo podemos hacer sin el riesgo de persecución, amenazas o penalización. Promueve la confianza, la legitimidad y la justicia en el contexto ambiental. Y para citar el mensaje de la ganadora del Premio Nobel, los individuos y grupos protegen el medio ambiente, promueven la democracia, defienden los derechos humanos y aseguran la igualdad entre hombres y mujeres. En ese caso, se plantan las semillas de la paz. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Jonas. Continuamos entonces con la intervención de la doctora Gloria Amparo. Adelante, Gloria Amparo, tienes el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo especial para todos los participantes en este evento, un agradecimiento a los organizadores, y el día de hoy voy a hacer referencia a los derechos humanos, a los derechos constitucionales y a los derechos de la naturaleza. Esto es lo que podríamos señalar como un Estado social de derecho. El Estado social de derecho tiene que ver con la efectivización de esos derechos, los derechos humanos, los derechos constitucionales y los derechos ambientales. Y en especial están referidos a las acciones y al cambio de la sociedad para lograr la sostenibilidad, para lograr la equidad en el uso de los recursos naturales, en el aprovechamiento de esos recursos naturales. Bueno, Colombia es un país donde desafortunadamente hemos tenido que vivir durante muchos años un conflicto con grandes impactos. Más de 9 millones de personas en Colombia han sido víctimas de este conflicto armado, personas que además han sido reconocidas dentro del registro único de víctimas, y eso nos convoca a mirar qué está sucediendo en nuestro país y qué hacer con estas temáticas. Esas personas han sido objeto, por supuesto, de violación de sus derechos humanos, han sido objeto de desplazamiento, de amenazas, de minas antipersonas, de el abandono, el despojo, el confinamiento, y todas esas situaciones han hecho que también se vean afectados los recursos naturales y el entorno. El uso de esos recursos naturales se ha visto limitado como consecuencia del conflicto armado. Y esto nos llama mucho la atención en el sentido de darle una mirada al conflicto desde los derechos humanos, pero también desde las implicaciones que tiene para el efectivo goce de los derechos ambientales de todas las personas que habitan en nuestro país. Miremos algunas cifras. El conflicto armado ha afectado el entorno.
entre otras cosas por las acciones contra la infraestructura petrolera. Algunos datos importantes tienen que ver con que entre 1986 y el 2015, un total de 3.659 tipos de acciones armadas en contra de la infraestructura petrolera, generando contaminación del suelo, generando afectaciones a nuestra biodiversidad. Adicionalmente a ello, tenemos que en nuestro país los cultivos de uso ilícito, ese uso ilícito que se le ha dado, por ejemplo, a algunos de nuestros cultivos, ha registrado una grave afectación de muchas hectáreas donde hay biodiversidad, donde hay unos suelos ricos, donde además habitan las personas. 154.475 hectáreas de cultivos de uso ilícito para el 2019 se han registrado. Y adicionalmente a esto, también la preocupación por el tema de la minería ilegal. La minería ilegal que definitivamente tiene un enorme impacto, no solamente en el agua, no solamente en el suelo, sino también, por ejemplo, en el tema del goce del paisaje. El 66% de la minería aluvial de oro en Colombia es ilegal. Una gran riqueza que tenemos, pero una gran riqueza que se está sacando de manera ilícita. El 52% de la explotación aurífera en Colombia, sin incluir las subterráneas, están en áreas protegidas. Esas áreas que requieren de por supuesto, de un cuidado especial, de una mirada como un patrimonio de gran valor para la humanidad y de gran valor no solamente para esta, sino también para las generaciones futuras. Unido a esto está también la afectación de las comunidades de campesinos, las comunidades de los grupos étnicos, al punto tal que no solamente la Corte Constitucional, sino el trabajo que han venido haciendo los pueblos étnicos alrededor de la construcción y transitar ese camino hacia la paz, ha llevado a considerar el papel fundamental que tienen en la ordenación ambiental, en la protección ambiental, en el desarrollo, los conocimientos de estas comunidades, los conocimientos tradicionales, el uso que han hecho de sus territorios, de sus recursos naturales, al punto tal que la mayoría de sitios donde hoy encontramos una mayor riqueza natural está ubicada en los territorios de estas comunidades. Entonces, esos grupos étnicos que están trabajando por la paz, que siempre están proponiendo el logro de una paz estable y duradera, encuentra en estos grupos no solamente una preocupación por cómo han sido afectados, sino también cómo pueden resolverse y cómo podemos ir hacia el logro de que las futuras generaciones de nuestro país puedan disfrutar de una paz, de los derechos ambientales, de un estado social y ambiental de derecho donde se cumplan y se llenen a las expectativas de esos derechos que tienen todos los colombianos. Así entonces nosotros tenemos que el enfoque territorial y ambiental aparece en el acuerdo de paz. ¿Sí? Se propone el reconocimiento de unas necesidades, de unas características que además tienen un enfoque holístico, un enfoque integral, que tiene en cuenta aspectos económicos, culturales, sociales de los territorios, de las comunidades. Ese enfoque territorial y ambiental tiene que ver con garantizar la sostenibilidad ambiental y la implementación integral y coordinada de las diferentes medidas de construcción de la paz. Y esa discusión se está dando, por ejemplo, en este momento en la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cómo pueden funcionar este tipo de eventos? Al punto tal que la Comisión Étnica, por ejemplo, que funciona en la Jurisdicción Especial para la Paz, habla de que el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición tenga en cuenta estos elementos. Promover la implementación no solamente de un enfoque étnico, sino de un enfoque que tenga en cuenta lo territorial y lo ambiental en la construcción de la paz. Así encontramos, entre otras cosas, que la Jurisdicción Especial para la Paz ha reconocido los territorios como víctimas.
Si ustedes recuerdan, en la ley de víctimas, los pueblos indígenas ya hablaban del territorio como víctima. ¿Qué significa para esto? Y entonces encontramos aquí elementos fundamentales, en el sentido que la Jurisdicción Especial para la Paz está abordando unos casos específicos y en especial en el caso 02 ya tiene algunos avances al respecto. Por ejemplo, en casos que está abordando sobre los afrodescendientes, en casos que está abordando sobre el tema de los territorios indígenas y donde el tema ambiental comienza a presentar luces muy interesantes sobre qué hacer, no solamente para reconocer que ha habido una afectación del entorno y del territorio como consecuencia del conflicto armado, sino también cómo hacer para la reparación integral de las personas que habitan esos territorios y también del territorio, cómo se va a dar. Estas son muchas preguntas que nos van a surgir alrededor de esta temática y que ya los magistrados de las salas de la Jurisdicción para la Paz están trabajando sobre ellos. Pero otro elemento muy importante a tener en cuenta dentro de este enfoque es el tema de lo que está sucediendo en este momento de considerar por varios jueces sujetos de derechos diferentes a las personas. Entonces encontramos una serie de elementos, una serie de jurisprudencia alrededor de esto que habla, por ejemplo, de los páramos como sujetos de derecho, de los valles, que habla, por ejemplo, de los ríos como sujetos de derecho. Y aquí nos aparece un elemento que además no solamente es innovador, sino que requiere de una contextualización, de un marco teórico muy fuerte para entender cómo, qué significa estos elementos como sujetos de derecho, que el río Atrato sea sujeto de derechos, que los territorios colectivos de barbacoa sean sujetos de derechos y víctimas del conflicto, adicionalmente como un elemento para la construcción de la paz. Realmente la construcción de elementos que nos permitan efectivizar los derechos ambientales, los derechos culturales, los derechos humanos en este contexto, encuentran aquí unos elementos que cada día va a requerir de un marco conceptual mucho más fuerte, que va a requerir además de repensar qué es lo que estamos haciendo con nuestros ecosistemas y que requiere además pensar que estos ecosistemas que han sido afectados encuentran en las comunidades y en un proceso dialógico la forma en ver el camino, de ver el horizonte hacia dónde vamos a hacer esa construcción conjunta, colectiva, participativa e incluyente de la paz. El enfoque territorial, el enfoque étnico, el enfoque de género se constituyen en elementos fundamentales, pero estos elementos que nos está dando la jurisprudencia también van a tener que mirarse hacia dónde vamos. Finalmente, debo señalar algo muy importante, que es que la Corte Constitucional ha venido con elementos también que llaman mucho la atención, como los derechos bioculturales en la construcción de paz. ¿Qué significan los derechos bioculturales? ¿Qué significa reconocer que los campesinos, que los pueblos indígenas, que las comunidades afrodescendientes han tenido un uso del territorio que tiene que ver con su cultura? Han tenido una relación intrínseca entre lo que tiene que ver el territorio, los bienes y servicios que existen en ese territorio y lo cultural, con una marcada interdependencia entre todos esos elementos, lo cual expresa además la necesidad marcada de poder establecer cómo debe darse ese uso, ese manejo, ese cuidado de la naturaleza, teniendo en cuenta todos estos elementos. Los conflictos ambientales que involucra a tantos actores del orden individual, del orden colectivo, nacionales, extranjeros, significa enfrentar este tipo de conflictos ambientales, significa tener en cuenta estos elementos. Tener en cuenta entonces que los derechos humanos se han visto vulnerados, que los derechos ambientales se han visto comprometidos, que es necesario avanzar para la construcción en Colombia de elementos que nos permitan, ojo, lograr esa paz estable y duradera, lograr la verdad, lograr la protección de nuestros ecosistemas, lograr la protección de nuestras comunidades y lograr, por supuesto, que estas y las generaciones futuras puedan vivir mucho mejor. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Gloria Amparo, por la intervención. Damos a continuación la palabra a Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Adelante, Rodrigo, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Ángela María. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado a este escenario. Voy a compartir con ustedes entonces una presentación alrededor del tema de lo que está sucediendo hoy por hoy en una parte importante del territorio colombiano, el cual es la Amazonia colombiana, y en donde el tema de la deforestación apareciera hoy por hoy como eso que yo llamo una piedra en el camino de la paz. ¿Por qué podemos hacer esta aseveración hoy en día? Pues desafortunadamente tenemos que en los últimos 5 años y muy marcadamente a partir de la firma del Acuerdo de Paz, a nivel nacional hemos perdido ya casi 1 millón de hectáreas nuevas de bosques, donde más del 50% de esa pérdida se ha concentrado en la región amazónica colombiana. Paralelamente a ese proceso de deforestación, se ha venido presentando también una reconfiguración de grupos armados en donde han tenido su epicentro de crecimiento, consolidación y desarrollo de operaciones, principalmente en la región amazónica y en algunas áreas que coinciden tanto con los parques nacionales como con la reserva forestal y los resguardos indígenas. Hoy por hoy, la mayoría de este territorio, incluyendo las 4 fronteras que se encuentran a su alrededor, están teniendo una presencia continua y un ejercicio también de autoridad por parte de estos actores armados. También me parece muy importante señalar cómo hoy por hoy en la región amazónica colombiana estamos teniendo un fenómeno que yo he llamado el fenómeno madre de la deforestación, que está asociado a la apropiación ilegal de tierras. Digamos lo que, a diferencia de lo que venía sucediendo en algunos momentos, décadas anteriores, en donde el tema de la deforestación estaba ya más focalizado a los cambios del uso del suelo, hoy por hoy lo que tenemos es un proceso de apropiación ilegal de tierras que tiene diferentes manifestaciones en ese proceso. Y además de esas manifestaciones son vehículos e instrumentos que permiten el proceso de apropiación. Y para que se dé esa apropiación final hay que hacer la deforestación. Pero entonces la deforestación como tal es un síntoma de la apropiación, más no la causa. ¿Cuáles son los elementos que están allí asociados con el tema de la apropiación? 1, la utilización de la ganadería para consolidar los terrenos apropiados. 2, una ampliación de la agroindustria en áreas en las cuales puede haber desarrollos económicos y puntos de equilibrio que lo permitan, o procesos de lavado también de dineros provenientes de economías ilegales que lo permitan, ¿cierto? La utilización también de las economías de los cultivos ilegales, procesos de extracción de madera, áreas que están básicamente en procesos de especulación que llamamos en praderización. La utilización también paralela de procesos de crecimiento vial no planificado tanto por recursos públicos como por recursos ilegales que se dan de manera traslapada en las áreas de crecimiento de ganadería, en las áreas de apropiación y por ende deforestación. Y finalmente también la utilización de recursos mineros en ese proceso. Una noticia que me parece importante señalar es en los últimos 2 años hemos tenido de nuevo, a pesar de que tuvimos un descenso hacia el año 2019 que fue significativo en el proceso de deforestación, lo que estamos nosotros viendo es que en los años 2020 y 2021 vuelve la curva a estar subiendo y probablemente lo que nosotros tenemos como expectativa es que vuelva a crecer ese fenómeno de deforestación asociado al tema de acaparamiento. Aquí un poco para que ustedes lo vean en esta imagen, lo que hemos venido viendo es cómo el proceso de deforestación se concentra principalmente en 3 grandes departamentos que son Meta, Caquetá y Guaviare, y como ustedes ven comparativamente del año 2019 al año 2020 tenemos un crecimiento muy significativo. Es decir, en épocas de pandemia el proceso de acaparamiento se dio con más fuerza. ¿Qué incentivos estamos viendo económicos para el tema de la deforestación? Pues por un lado, como lo estoy señalando, es ese proceso masivo de apropiación ilegal de tierras que se da con 2 fenómenos. Uno que es el de la ganadería, ahorita vamos a ver los números de la ganadería, y 2 el de la agroindustria. En el tema ganadero vale la pena señalar que no necesariamente es el negocio central para que ocurra el proceso de deforestación, sino que por el contrario es la forma de consolidar los terrenos apropiados, y vamos a ver que allí lo que se está presentando básicamente es una movilización muy importante en un pie de cría del resto del área del país que se utiliza para consolidar las tierras apropiadas y posteriormente se saca hacia los procesos finales
de distribución de productos cárnicos en particular. Y el otro es la utilización, no necesariamente impactos directos de cultivos ilícitos, específicamente el tema de narcotráfico, que sin ser una relación directa de deforestación, lo que sí genera es un proceso indirecto de utilización de los recursos derivados del narcotráfico en la adquisición de tierras y en la promoción de las actividades de apropiación. ¿Qué tenemos como problema histórico de fondo allí? Desafortunadamente, los problemas de acceso a la tenencia de la tierra, ¿cierto? Y una ausencia histórica del Estado en gobernabilidad regional. ¿Cómo vamos a, digámoslo, a ver hoy por hoy lo que está sucediendo en términos de el fenómeno de apropiación y cómo hoy por hoy, a diferencia de las 2 décadas anteriores, lo que encontramos es una colonización de grandes inversiones, lo que llamaríamos hoy la colonización del latifundio se ve reflejada en datos como este. Hoy por hoy lo que encontramos es lotes muy, pero muy grandes que están por encima de las 800, 900 hectáreas, es decir, más de 1.000 millones de pesos por cada lote, por cada área que se está abriendo en diferentes zonas de la región amazónica, que pueden incluir desde 3.400 a 20.000 hectáreas, es decir, más de un 20% de la deforestación total se puede ubicar en un grupo de pequeños lotes de grandes inversionistas distribuidos en toda la región amazónica. La ubicación de estos procesos está claramente determinada, digámoslo que allí hay una transposición, como les decía, un traslape entre las áreas en donde hay un mayor crecimiento del hato ganadero, un mayor crecimiento del número de vías para poderlos conectar a mercados y efectivamente las áreas en donde la presencia gubernamental es más débil, lo cual corresponde en orden secuencial a la reserva forestal, los resguardos indígenas, los parques nacionales y las reservas campesinas. Aquí vamos a ver, aquí hay un grupo de 11 núcleos de acaparamiento y deforestación, siendo el más reciente de ellos el de Mapiripán, y básicamente se encuentran alrededor de este arco de deforestación que se encuentra entre los departamentos del Caquetá, en la zona del Caguán, hacia la zona del Meta, cerca y dentro del Parque Nacional Tinigua, en la zona del Guaviare, en el borde de todo el río Guayavero, la zona de Vista Hermosa y finalmente también el área de rompimiento de la frontera agropecuaria hacia el departamento del Bopés en los límites con el Guaviare. Aquí vemos los datos dramáticos del crecimiento del hato ganadero. En los últimos 5 años tenemos un grupo de más de 940.000 cabezas nuevas de ganado en el área de deforestación que corresponde a 300.000 hectáreas y un poco más, de esos mismos 8 municipios que se encuentran en el arco de deforestación. ¿Qué es lo que estamos señalando? Hay una relación directa entre el proceso de deforestación, el proceso de acaparamiento y la incorporación de un nuevo hato ganadero para consolidar ese territorio. Como ustedes ven, por capacidad de carga, evidentemente este es un ganado que es ganado de cría, el cual termina luego de ser cebado en las áreas de los piedemontes llanero y caqueteño o en los valles interandinos. Cultivos de uso ilícito. Cultivos de uso ilícito que tienen una focalización muy importante, es decir, son áreas que están concentradas en pequeñas zonas, cuyo impacto directo en la deforestación no es tan alto, como son los casos entonces de la cuenca media del Caguán y el Norte Guasa, las zonas del oriente del Parque Nacional Macarena o las zonas de el resguardo y la Reserva Nacional Nucag y Miraflores, que están tremendamente concentrados. Si ustedes se dan cuenta, el ejercicio también de revisión histórica nos dice que durante más de 2 décadas estas áreas han tenido un movimiento circular independientemente de cuál ha sido la estrategia de erradicación y han permanecido en esas áreas. Cuando uno tiene un polígono durante más de 2 décadas en la misma grilla o moviéndose en la misma zona, la misma grilla, quiere decir que hay una incapacidad, digámoslo, profunda estatal en revertir procesos y dinámicas económicas territoriales, ¿sí? Para que se generen condiciones diferentes de desarrollo económico lícito. Y lo que vamos a ver aquí más adelante es que, si ustedes se dan cuenta, la línea general en la región amazónica, por lo menos para estos 5 departamentos, nos indica que con todas las dificultades, ¿cierto? Ha habido una tendencia a la disminución muy importante, ¿cierto? En la mayoría de estos departamentos, a excepción del caso del Putumayo, que tuvo una crecida digámoslo, significativamente mayor a los demás, pero también tiene hoy por hoy un proceso que podríamos llamar interesante en descenso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no necesariamente son los volúmenes de dineros derivados de las áreas de extracción directa los que se están invirtiendo necesariamente en el proceso de expansión vial, la adquisición ganadera y la adquisición de tierras.
Aquí viene el otro elemento que me parece importante. ¿Quién tiene la capacidad para hacer carreteras? Pues aquí la respuesta no es sencilla porque aquí hay capacidades locales, tanto de economías informales, economías asociadas también y operativas a los grupos armados, pero también, como lo pueden ver ustedes, a proyectos gubernamentales que tienen incidencia en las mismas zonas en donde se está dando el proceso de acaparamiento y de deforestación. Tenemos unos datos que son importantes de revisar. Hay más o menos 1.500 kilómetros nuevos de vías informales desarrollados en los últimos 2 años. Eso nos da un promedio de más de 700 kilómetros por año que coinciden nuevamente con el proceso de acaparamiento. Entonces, en donde veamos que hay una capacidad conjunta entre economías públicas, economías ilícitas que se están revirtiendo en deforestación, vamos a encontrar entonces también esa razón del fenómeno. Y eso es importante para identificar quiénes y cómo es que están produciendo esto. Aquí vamos a ver, entonces, pues esto no es nada nuevo, la relación entre las vías y el área deforestada. Básicamente lo que encontramos es que en los primeros 4 kilómetros alrededor de las vías, en general, se concentra más del 90% de la deforestación asociada hoy por hoy a los territorios de este territorio. Y eso se da no solamente en Colombia, sino en la Amazonia continental. Entonces, ahí también tiene que haber un elemento y es hacia dónde van los planes gubernamentales, hacia dónde van los planes y las iniciativas sectoriales en el tema de conectividad y cómo podemos hacer para vincular esto al tema de protección ambiental y la protección de derechos. ¿Qué políticas públicas encontramos hoy alrededor del proceso de deforestación, acaparamiento y generación de derechos para comunidades vulnerables? Bueno, lo primero es, en este año, el presidente Iván Duque lanza pues ya el documento COMPES 4021, el primero en su tipo para el tema de deforestación, en donde efectivamente hay una confluencia entre aspectos que tienen que ver con promover la gestión sostenible del bosque, algo que es único, digámoslo, para Colombia en los últimos 50 años, y voy a decir, el acuerdo de la Agencia Nacional de Tierras para generar los acuerdos de uso en las áreas de la Reserva Forestal es un hito histórico. Y por otro lado, el Ministerio del Ambiente genera ya toda una estrategia a través de la ubicación de los núcleos para el desarrollo de la forestería comunitaria a nivel nacional coincidentes con las áreas PD. Eso me parece que es importante señalar porque es una estrategia que vincula los temas de derechos de uso del bosque, los derechos, y la generación de las economías sostenibles del bosque, y por el otro lado, la complementación con las operaciones de aplicación de la ley, generados básicamente como operación Artemisa entre la Fiscalía, Procuraduría y demás instituciones de aplicación de la ley. Aquí hay una serie de metas que son interesantes. A pesar de ello, pensamos que, como ustedes lo van a ver aquí, hay un subdimensionamiento en ese tipo de procesos, es decir, no alcanzan a ser lo suficientemente grandes para ocupar, uno, la demanda de familias ubicadas en las zonas de la reserva forestal, dos, no hay un paralelismo en los excesos en el tema del acceso de derechos de la tierra en gente que no está en la reserva forestal, ¿cierto? Y lo tercero, tampoco se está potencializando procesos que venían de gobiernos anteriores, como el caso de las reservas campesinas, que hoy por hoy tienen una orden para ser ejecutadas en zonas que son críticas para el establecimiento de la frontera agropecuaria. Y finalmente, quiero señalar que el tema del marco jurídico colombiano no se ha adecuado hoy por hoy y los inversionistas siguen contando con un marco legal de impunidad. Básicamente, el marco legal no está contemplando el tema de apropiación ilegal de tierras, ¿cierto? Tampoco es un delito conexo con el tema de lavado de activos, con el uso de dineros de recursos públicos, la asociación con terceros para conspiración, digamos lo que está muy minimizado dentro del marco legal. Y por el otro lado, nosotros todavía no tenemos un marco legal que permita castigar o premiar lo que es procesos de generación de productos por fuera o por dentro de la frontera agropecuaria. Quiero señalar que mientras no haya una solución a la problemática asociada a la formalización y derechos de la tierra para población vulnerable, en particular las poblaciones campesinas, ¿cierto? Al igual que la restitución de las áreas apropiadas ilegalmente, más de 500.000 en los últimos 5 años, creo que se seguirá presentando condiciones para que esta problemática se siga resolviendo por los poderes económicos, políticos y armados del territorio. Muchísimas gracias, Ángela. Rodrigo, muchísimas gracias por esta panorámica de la deforestación en el país supremamente actualizada. Muchas gracias. Jimena, tienes la palabra, adelante. Muchas gracias. Me dice que you cannot start screen share. Creo que
Creo que ya puedes. ¿Ya? Perfecto, déjame. Y ya voy para allá. Gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. El contexto anterior que nos señalaba Rodrigo y también los anteriores panelistas, pues creo que nos muestran muchos de los retos y de los problemas que estamos enfrentando en el país en la implementación del acuerdo de paz en su relación con la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente. Yo hoy les voy a hablar sobre cómo enverdecer entonces la paz. Para ello, desde el PNUD nos planteamos 3 preguntas que se desarrollaron durante los últimos años en 3 análisis que hicimos desde las diferentes unidades del PNUD que trabajamos los temas de construcción de paz y también los temas ambientales. La primera, si existe una agenda ambiental local legítima que propicie las condiciones para una paz sostenible en términos ambientales. La segunda, si existen los fondos para financiar esa agenda. Y la tercera, si hay confianza en ese pacto social por la paz con sostenibilidad ambiental. Sobre la primera pregunta, pues ya sabemos que son 170 municipios los que han sido prioritarios en el país para la construcción de la paz. 170 municipios de 1.103 municipios que tiene Colombia. Esto equivale aproximadamente al 15% de los municipios del país. El valor ambiental de estos territorios pues es muy grande, son el 34% del territorio nacional, cubren el 40% de los bosques del país, casi el 80% de las zonas más importantes para la recarga del recurso hídrico y para la producción del agua. En estos municipios, más del 86% de su área está declarada bajo alguna figura de protección o de regulación, sea esta un parque nacional, una zona de reserva forestal, un territorio colectivo. Entonces, siendo una zona tan importante, ¿cuál es esa agenda que tienen estos municipios para desarrollar una paz que incluya de manera importante y estratégica las consideraciones de conservación del medio ambiente y de sostenibilidad ambiental y que genere a su vez las condiciones propicias pues para que la población local también logre cumplir esos sueños y esos anhelos que tienen con la firma del acuerdo de paz? Hicimos nosotros entonces un análisis sobre las 32.000 propuestas contenidas en los planes de desarrollo con enfoque territorial que fueron presentadas por las comunidades para la construcción de estos planes, que son básicamente pues el corazón también del desarrollo local en cada uno de estos territorios. Encontramos nosotros ahí que el 21% de esas propuestas, casi 7.000 iniciativas, son soluciones que corresponden a alternativas relacionadas con los bienes y servicios que presta la naturaleza. En ella se habla, por ejemplo, de más de 670 iniciativas, tienen que ver con conservación, restauración de fuentes hídricas, pagos por servicios ambientales, emprendimientos de turismo de naturaleza, energías con fuentes no convencionales, formulación o actualización de instrumentos de ordenamiento territorial y resolución de conflictos relacionados con el uso de la tierra. Entonces, digamos, sobre esta primera pregunta, si hay una agenda ambiental local legítima, existe, ha sido planteada por estas comunidades, ha sido acordada con la institucionalidad y está lista para ser implementada. Si existen los fondos, fue nuestra siguiente pregunta, unos fondos para apoyar la implementación de esta agenda. Ahí analizamos 3 de las fuentes nuevas, digamos, fuentes que se han planteado y que tienen una relación importante con la financiación de esta agenda ambiental. La primera, el impuesto al carbono. Sobre el impuesto al carbono, el recaudo para el año 2021, en enero, ascendió ya a los 1.57 billones de pesos. Son recursos que sabemos en el 100% deben ser enfocados en programas que se desarrollen con criterios de sostenibilidad ambiental. Según la norma, el 25% de ellos deben estar dirigidos a proyectos que reduzcan la deforestación en el país, 5% relacionados con área protegida y el 70% de ellos deben destinarse a la implementación del acuerdo de paz con criterios de sostenibilidad ambiental. El segundo tiene que ver con la reforma a las regalías. Luego de 9 años se vuelve a asignar
recursos con destinación específica para medio ambiente. Según el análisis de nuestro programa Biofin de Finanzas para la Biodiversidad, aproximadamente 860.000 millones de pesos se tendrán que invertir en el próximo bienio en programas que tienen que ver con la conservación, con la reducción de la deforestación, con las áreas protegidas y en temas de ciencia, tecnología e innovación vinculados con la sostenibilidad ambiental. La tercera fuente que analizamos y que tiene que ver con la cooperación internacional. La cooperación internacional ha hecho un gran esfuerzo también por hacer inversiones y apuestas en el país para conectar la agenda de paz con la agenda ambiental. Recientemente escuchamos justamente esta semana, creo que fue así, que se reafirmó este compromiso de los gobiernos de Noruega, el Reino Unido y Alemania de invertir en la declaración conjunta de intención en programas que eviten la deforestación y reduzcan las emisiones con una contribución de 366 millones de dólares que se asignarían al país si se logran cumplir con algunos objetivos relacionados con esos dos propósitos. Entonces, los recursos para financiar esta agenda existen, son estos más otros muchos que el país tiene en cada una de las agendas sectoriales. Y nos preguntábamos entonces cómo está la confianza en este Pacto Social por la Paz con sostenibilidad ambiental en estos territorios. Ahí nosotros en el 2019 desarrollamos una encuesta sobre las actitudes y percepciones de la paz en los municipios PEDER. Se entrevistaron más de 12.000 personas en 73 municipios de estos que han sido priorizados para la implementación del acuerdo de paz. Encontramos en ellos que el 55% de las personas declaró estar satisfecho con el acuerdo de paz, que el 38% está satisfecho con su nivel de implementación. Encontramos también que en áreas que son importantes para la protección de los ecosistemas estratégicos, en áreas que son importantes también para estos frentes de deforestación que nos mencionaba Rodrigo en su anterior presentación, como son, por ejemplo, la cuenca del Caguán, Piedemonte Caqueteño, Catatumbo, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Macarena y Guaviare, el nivel de satisfacción sobre la implementación del acuerdo de paz sigue siendo bajo. Y se preguntó también si se podía confiar, cómo estaba la percepción de la confianza en estos territorios frente a la implementación del acuerdo de paz y frente a la gente. La mayoría de las personas dicen que no se puede confiar. Y cuando se pregunta en el grupo de gente que siente que puede haber algún tipo de confianza en los territorios sobre este proceso de implementación del acuerdo de paz, se destacan algunas instituciones. Entonces se habla de la confianza en la iglesia, en los vecinos, en las autoridades indígenas, también en las juntas de acción comunal y en la ONU. Esto lo que nos indica a nosotros es que debemos estar también muy atentos sobre con quiénes debemos construir nosotros esta implementación de este pacto social para la construcción de la paz con sostenibilidad ambiental, de forma que tenga una buena base que nos garantice su continuidad en el tiempo y su construcción sólida. Sobre el tercer punto, entonces, de si hay confianza con este pacto social, pues la respuesta es un poco el título del estudio, del título de la misma encuesta, es que encontramos luces y sombras. Hay oportunidades definitivamente, pero todavía hay varios aspectos que deben ser resueltos en el camino de la implementación del acuerdo de paz. Entonces, ¿cuáles son nuestras recomendaciones finales en torno a este tema? Lo primero es que pues la sostenibilidad ambiental de la paz está íntimamente vinculada con la confianza. ¿Y cómo podemos entonces fortalecer esta confianza? Un avance sostenido en la implementación del acuerdo de paz que beneficia a todos es una conclusión que sacamos de estos análisis. La transparencia en el uso de los fondos, que se sepa cómo se están destinando, que se vean los resultados que se requieren pues, en cada uno de estos lugares, resolver de manera justa los conflictos por uso de la tierra con acuerdos claros y medibles, en donde el beneficio sea amplio, y construyendo sobre las propuestas locales y apoyándose entonces en las instituciones que ya han sido reconocidas y que generan confianza en la población.
Finalmente, pues me uno al llamado de Jonás en el sentido de que hagamos efectivo el acuerdo de Escazú. En él se recogen muchos de los aspectos que se tienen que tener en cuenta en todo este proceso de implementación del acuerdo de paz con sostenibilidad ambiental. La gobernanza ambiental para la paz es fundamental si queremos pues garantizar que estos dos procesos sean compatibles y que no terminen siendo, como nos menciona Rodrigo en su presentación, en el título de su presentación, una mención muy acertada, una piedra en el zapato. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena, por la presentación de este estudio tan interesante que hicieron desde el PNUD. Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas por sus presentaciones, también porque vamos bien de tiempo. Tenemos algunas preguntas en la sesión de preguntas y respuestas. Yo las voy a ir acumulando y las voy a ir, se las voy haciendo a cada uno de ustedes. Y cuando no tenga destinatario específico, vamos a dejar que las responda el que quiera. Tenemos una pregunta y es, ¿cómo es posible lograr una gobernanza ambiental? ¿Qué herramientas puntuales podríamos identificar en la lucha contra la deforestación, especialmente en el Amazonas? Hemos hablado de algunas soluciones, del tema de la confianza, pero específicamente en tema de gobernanza ambiental, ¿qué herramientas podríamos lograr desarrollar para lograr avanzar en la lucha contra la deforestación? No sé quién quiere, esta pregunta no tiene destinatario, entonces no sé si de pronto, no sé, Rodrigo o Jimena, de pronto otras perspectivas más locales puedan darnos algunos ejemplos de herramientas de gobernanza ambiental. Pues hay varias cosas, me voy a atrever a hablar, si me lo permite, Jimena. Arranco con un par de cosas. Primero que todo, hoy por hoy hay posibilidades enormes de generar acuerdos locales con las organizaciones, tanto indígenas como campesinas, que permitan que esas organizaciones estén generando procesos de protección y manejo territorial. El reconocimiento de las organizaciones sociales para el manejo territorial es un elemento estructural, es un elemento que es definitivo, porque va a romper un poco ese escenario dicotómico entre si es solamente desde el Estado o es solamente desde la organización local en donde se pueden dar los procesos de manejo territorial. Yo creo que la necesidad de reconocimiento compartido de manejo y de autoridad local es un elemento estructural en la gobernanza. Uno. Dos, tenemos la oportunidad de pasar, jurídicamente existe, por ejemplo, hoy, en el tema de los acuerdos de uso para manejo del bosque, ahí hay una herramienta poderosísima que nos permitiría avanzar en ese sentido y hacer reconocimientos también legales en términos no solamente de manejo, de control, de vigilancia y de monitoreo, e inclusive de relacionamiento con terceros. En el marco jurídico también existe, por ejemplo, la posibilidad de desarrollar acuerdos de concesión comunitaria a nivel forestal. ¿Sí? Eso también permitiría, digámoslo, generar procesos muy importantes de largo plazo que manejen vulnerabilidad y que manejen también una posibilidad de que las comunidades proyecten sus planes de desarrollo a nivel local. Y por último, no podemos olvidar también que en las zonas de reserva campesina hay una de las mejores herramientas también y ejemplos de cómo mecanismos de gobernanza local, ¿cierto? Acompañados también por un ejercicio institucional que tenga que ver con sus compromisos para generar precisamente la sostenibilidad en esos modelos locales pueden funcionar. Yo creo que las posibilidades las tenemos, lo que creería es hay una necesidad de una decisión política para hacer ese empoderamiento. Muchas gracias. Yo no sé, Jimena, si quieres intervenir. Gracias, sí. Mira, yo creo, pues coincido con lo que mencionaba Rodrigo y pensando un poco en la presentación que nosotros hacíamos, ahí se menciona también y se destaca, ¿no? Cómo estas estructuras organizativas, como son, por ejemplo, las autoridades indígenas, las juntas de acción comunal, se resaltan como mecanismos legítimos, como mecanismos que generan confianza para la construcción de esta agenda de implementación de los acuerdos en el territorio. Entonces yo creo que sobre ellos hay unas oportunidades muy grandes para avanzar y superar pues varias de las barreras que hoy hemos conversado. Gracias.
Sí, muchas gracias. Y yo también quisiera ahí hacer una pequeña intervención sobre lo que mencionaba Rodrigo en cuanto al marco normativo. Si bien nosotros tenemos algunas herramientas como la concesión forestal está regulada en el Código de Recursos, pero le falta una regulación actualizada de tal forma que podamos ser muy parecidos a países como Guatemala, que tienen un sistema muy robusto de gobernanza forestal comunitaria, en donde el instrumento jurídico reconoce derechos a las comunidades, reconoce derechos a los usuarios de los bosques. Nosotros tenemos el modo de asociación, pero está regulado muy específicamente en algunas autoridades ambientales para no maderables, pero yo creo que aquí el impulso del marco normativo es fundamental para garantizar esa seguridad que los usuarios de los bosques pueden aprovechar para proteger también sus recursos. Bueno, sigo con las siguientes preguntas. Estas dos son para Jonas, se relacionan con el acuerdo de Escazú. Una de ellas es cuál es el rol de la participación pública en el fortalecimiento de la voluntad política para ratificar el acuerdo de Escazú, y también cómo pasar de un desarrollo normativo y regulatorio a efectivamente garantizar el acceso a la justicia en el marco de no solo el acuerdo de Escazú, sino también del principio 10 de la Declaración de Río. Adelante. Gracias, Ángela. Bueno, claro que sí, Colombia ya tiene implementado parte del acuerdo de Escazú y Colombia ha cumplido. El proceso de ratificación de pronto es difícil, es complicado. Antes de que la convención esté en efecto y se pueda aplicar en el país directamente. Mi esperanza es que Colombia, con sus países vecinos, tengan el poder político, la voluntad política. Va a ser un debate público para promoverlo. He tenido discusiones con otros países latinoamericanos que temen, donde los gobiernos temen que aumente el número de conflictos interestatales en diferentes estados. Basado en la experiencia que tuvimos en Europa, ese no es el caso. No hemos tenido ningún tipo de disputa legal por la Convención de Aarhus. Más bien ha sido una forma de hacer que los problemas que eran de índole doméstico ya no lo sean. Tener acceso a algún mecanismo internacional también permite el escrutinio adecuado, pero no es que el acuerdo de Escazú haga un truco de inmediato, pero creo que sí va a facilitar todo el acceso a la información, la participación pública, la protección de derechos humanos en todo en este contexto internacional. Creo que esto ejerce presión sobre los gobiernos, pero al mismo tiempo de forma positiva le ayuda al gobierno. No es que los ciudadanos simplemente tengan más oportunidades que el gobierno y pierda oportunidades. Es decir, es más fácil el proceso de toma de decisiones y para el beneficio de todos. Creo que el elemento no de corte, pero un mecanismo de revisión que promueva el diálogo, que hemos tenido experiencia con esto en la conversión de Aarhus, puede ser muy útil en Latinoamérica también. Muchas gracias, Jonas. Tenemos una pregunta para la doctora Gloria Amparo sobre el impacto ambiental de la paz. Por ejemplo, con la salida de ciertos actores armados, entran actores económicos con proyectos que tienen impactos ambientales negativos en los territorios. ¿Qué se ha pensado en construcción de paz ambientalmente sostenible? Bueno, el tema de la salida de los actores armados tiene aspectos muy positivos y tiene aspectos también muy negativos. ¿En qué sentido podríamos decirlo? Toda la investigación que se ha realizado después del acuerdo de paz en las zonas que han sido desocupadas por los actores armados nos ha llevado, por ejemplo, a que se hayan identificado nuevas especies dentro de estos territorios. Fundamental. Que se pueda ver que nosotros tenemos esa gran diversidad biológica aumentada por el hecho de haber llegado a zonas donde antes era imposible llegar, por ejemplo, para hacer investigación. Eso puede servirnos muchísimo para el tema de innovación, para el tema de conocer qué es lo que tenemos y cómo podemos utilizarlo teniendo en cuenta todos estos parámetros ambientales. Pero también ha habido aspectos muy negativos. ¿Negativos en qué sentido? Por ejemplo, en la llegada de actores
legales e ilegales con la idea de poder hacer proyectos dentro del territorio. Aquí desafortunadamente vemos cómo se ha ampliado la frontera agrícola de manera muy significativa para actividades como praderización, ganadería, aumento de las zonas con cultivos de uso ilícito, etcétera. Eso afecta enormemente el tema ambiental. Y por supuesto hay la expectativa de llegar a nuevos proyectos inclusive para los cuales se ha pensado o ya se está iniciando licenciamiento ambiental en territorios donde antes pues no era posible llegar. Entonces, digamos que el tema del abandono de estas zonas tienen lo que planteaba antes Jimena de sombra y luz. Luz por la importancia que hay para los recursos, conocerlos, identificarlos, pero también expectativas y riesgos de lo que puedan suceder. Muchas gracias, Gloria. Y también hay una pregunta que me parece muy interesante para lo que mencionabas en tu presentación y es, ¿reconocer los territorios como víctimas implica reconocerlos como sujetos de derecho? Es decir, ¿es una equiparación? No exactamente, no. El contenido que se está dando en este momento, y miren a ustedes algo muy importante, los territorios como víctimas que han tenido, que involucran territorios colectivos de comunidades negras o afrodescendientes y resguardos indígenas en zonas como Tumaco, Barbacoas, Ricaute, el norte del Cauca, miren que son iniciativas de los mismos pueblos que los han solicitado, han sido ellos quienes le han solicitado a la que se hable como los territorios como víctimas. ¿En qué sentido? En el sentido de mirar la posibilidad, uno, de ofrecer reparación también para esos territorios, compensaciones para esos territorios y que se tenga en cuenta adicionalmente, como lo mencionaba, esa relación de las comunidades con el territorio, con los usos del territorio. No significa necesariamente eso, pero yo sí creo que los magistrados que están en este momento trabajando sobre estas temáticas que se convierten en temáticas muy interesantes tienen que en sus decisiones finales, porque estas son decisiones que se han ido poco a poco implementando y que van a tener una decisión final, van a tener que señalar exactamente cuál es el contenido y el alcance de esto. No solamente por el tema de la reparación, sino qué significa. Yo no creo que sea que sea la misma figura que ha señalado la Corte Constitucional como sujeto de derecho, sino el territorio como sujeto que puede ser reparado y compensado por sus impactos. Muchas gracias, Gloria. Bueno, tenemos aquí a continuación una pregunta para Rodrigo Botero y tiene que ver con el Tratado de Cuenca Amazónica, asumo que es el Tratado de Cooperación Amazónica. ¿Qué perspectiva ves acerca de este tratado, de si puede construir o no en cuanto a su eficacia, si está funcionando este tratado? Y también la pregunta tiene como una continuación, ¿qué tipo de elementos deben perfeccionarse para tener mejores instrumentos de conservación? Pero yo creo que el tema del Tratado de Cooperación interna, de cooperación de la Cuenca Amazónica, sería interesante mirar qué perspectivas tienes frente a ese instrumento. Bueno, Ángela María, son dos escalas de intervención totalmente diferentes. Pues, en el Tratado de Cooperación Amazónica, básicamente, pues están tratando de promover algunos acuerdos regionales entre los diferentes países frente a sus modelos de desarrollo y en particular para atender un poco los impactos que están generando esos modelos de desarrollo dentro del tema de los impactos de cambio climático y no necesariamente asociados tanto al tema de la deforestación. Digamos, ¿dónde está el punto que puede unir las dos cosas? Es en que en general los modelos de desarrollo regional están privilegiando el desarrollo extractivo. Es decir, sí hay una priorización en términos de la generación de una gran infraestructura de conectividad. Lo segundo, hay unas perspectivas todavía muy fuertes del desarrollo mineroenergético y obviamente va a haber un proceso de impacto y de transformación de territorios que hoy por hoy tienen alto nivel de conservación. Es muy desigual, es muy asimétrico como cada país lo está desarrollando. Una cosa es, por ejemplo, lo que tenemos en el caso del Perú, en donde hoy por hoy hay un desarrollo y unos proyectos de infraestructura que van a dar contra la cuenca del río Putumayo en Colombia. Y eso, digamos, va a tener a su vez una expectativa en los cambios de uso del suelo, para ponerlo de una manera.
Otra cosa muy diferente es lo que está sucediendo en el Brasil, en donde, digámoslo, toda su perspectiva de utilización energética para la transformación de productos de minería de ellos está basada en el área de los Andes, o sea, la Amazonia Pacífica, y digamos lo que esos van a ser procesos de largo plazo en los cuales no estoy seguro que sea a través del Tratado de Cooperación Amazónica la única o la mejor instancia para resolver ese tipo de impactos acumulativos que se van a presentar. En donde sí puedo señalar que hay un asunto muy importante, es, vale la pena señalar que Colombia está en un momento que es importante, digámoslo, ese liderazgo que ha mostrado en tomar la iniciativa frente a una cosa como el Pacto de Leticia, que probablemente se operacionalice también con el Tratado de Cooperación Amazónica, le va a dar una ventaja importante porque hoy por hoy las áreas de frontera, ¿cierto? En donde tenemos 4 fronteras con respecto a nuestra región amazónica, sí tienen hoy por hoy unas condiciones de muy baja gobernabilidad, en donde la participación social puede ser la única expectativa real y posible de revertir las tendencias actuales. Y me parece además que puede ser una situación que derive en acuerdos regionales frente a participación social y discusión de los proyectos de desarrollo que están en marcha. Digámoslo, hacia allá creería que es en donde está la oportunidad de lo que se plantea tanto en el Pacto Leticia como en el TSA. Gracias, Rodrigo. Tenemos una pregunta para Jonas. Está en inglés, pero la voy a traducir. Y la pregunta se refiere a la creciente discusión acerca del reconocimiento del ecocidio, como la destrucción sistemática del medio ambiente, como un crimen internacional bajo el Estatuto de Roma y la Corte Internacional. La pregunta es, ¿podría ser esto una opción viable y útil, no solo para que las personas que están destruyendo el ambiente sean responsables, pero también para la construcción de justicia y paz? Gracias. Muy buena, interesante la pregunta y se relaciona con el tema de la conferencia. Tenemos una discusión paralela en Suecia, en Europa, y he participado en varias discusiones de ese tipo. Personalmente me parece que una buena oportunidad y una buena razón para desarrollar acuñar el tema ecocidio bajo el Estatuto de Roma y la Corte Internacional. Pero para hacerlo tendremos que limitarlo a varios crímenes muy serios a la escala que las que hemos visto y ejemplos o que sean considerados en el Estatuto de Roma. Pero será difícil, quiere decir que se puede aplicar, digamos, a temas de larga escala, organizada, actividades de ese tipo que le han causado daño al medio ambiente. Pero escuchando las presentaciones y enterado de lo que ocurre en Colombia, yo diría que no me diría que habría casos en Colombia que caigan bajo ese marco, esa estructura, si así se desarrollara. También promovemos justicia en paz, sí, o posiblemente, por lo menos puede ser un inicio de una tendencia, una presión legal y moral para detener actividades. Personalmente no creo que esa sea la forma más efectiva e importante de promover la paz en Colombia, pero de nuevo, eso no significa que no sea útil para otros motivos y se podría aplicar de pronto en algunas de las peores situaciones que se produzcan en Colombia, pero tiene que desarrollarse y aplicarse y tiene que ser aceptado internacionalmente al mismo nivel que otros crímenes que se han definido en el Estatuto de Roma hoy. Muchas gracias, Jonas, por la respuesta. Tengo 2 preguntas para Jimena que van un poco entrelazadas. Una de ellas es, en la encuesta de confianza de las instituciones, no sale la confianza en el ejército y las Fuerzas Armadas. La pregunta es si eso fue una omisión o si hay algún resultado y también un poco elaborar sobre la desconfianza en el papel de los líderes sociales en la encuesta. Gracias, sí. Efectivamente, en la encuesta se preguntó sobre la confianza en múltiples actores, muchos de ellos, incluyendo las Fuerzas Armadas. En esta presentación quisimos darle mayor relevancia a los actores sociales que son piedra angular y fundamentales para el proceso de construcción de paz. Y sobre la segunda pregunta que me hacen, el tema es que sí, efectivamente, en la encuesta lo que nosotros podemos ver es que hay una mayor confianza en las instituciones comunitarias. Ahí no se habla de que haya desconfianza
en los líderes sociales, sino que hay una mayor confianza en instituciones comunitarias como son las juntas de acción comunal, como son, por ejemplo, las autoridades indígenas, como son también la iglesia, etc. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de José Miguel Orozco, en donde destaca que hemos hablado de conservación y de restauración como estrategias, pero también queremos saber si se descarta el manejo forestal sostenible como una alternativa ambientalmente sostenible. No sé si de pronto, Rodrigo, que tienes pues, experiencia en estos temas, o también Jimena, ¿qué opinas sobre el manejo forestal sostenible? Bueno, si no fui claro en la presentación, lo ratifico aquí. Yo creo que ese es el camino, específicamente el tema de manejo forestal sostenible. Creo que lo voy a juntar también con una pregunta que hay aquí dentro del chat, creo que es de Gerardo Viña, y es si hay que generar manejo forestal sostenible, uno. Dos, hay que generar un mecanismo de apropiación y de seguridad jurídica para comunidades y organizaciones locales de largo plazo. Es decir, tenemos que necesariamente revertir el tema de la tendencia en términos de la ocupación y el acaparamiento de tierras con derechos sobre comunidades, o sea, son derechos sobre la tierra, derechos sobre el bosque, basados en manejo forestal sostenible. Yo creo que hoy por hoy, hay suficiente conocimiento regional y nacional para generar los modelos de utilización sostenible de los bosques, ¿cierto? De utilizar mecanismos, además, no solamente focalizados en los temas maderables, que es una de las preocupaciones de muchas personas, sino también de los no maderables, generación de mecanismos de usos de largo plazo y de bajo impacto, es decir, manteniendo la cobertura forestal como criterio fundamental, lo cual le daría mucho más sentido a mantener la reserva forestal como la figura jurídica que pueda proteger precisamente el área frontera agropecuaria. Entonces, creo que en ese sentido se juntan dos cosas. Uno, la parte técnica, digámoslo, del manejo forestal que señala José Miguel, y por el otro lado lo que señala Gerardo, y es haciendo una estrategia masiva, ¿sí? Masiva y muy amplia de generación de derechos a comunidades locales. Pueden ser en figuras colectivas e individuales, o sea, hay de diferentes formas, ¿cierto? Pero que sea masiva para que entremos precisamente sobre la vía de la generación de esos derechos y el reconocimiento comunitario en una solución que no es simplemente el tema de aplicación de la ley y la aplicación de medidas coercitivas sobre los actores que hoy por hoy están haciendo el proceso de acaparamiento, porque finalmente allí terminan involucradas y damnificadas las comunidades locales que tienen la mayor vulnerabilidad. Entonces es un aspecto que tiene que ver con las dos reformas, la parte técnica, la parte legal y el reconocimiento de derechos como aspecto fundamental de gobernanza para revertir la otra tendencia. Eso sería, Ángela. Gracias, Rodrigo. Bueno, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera agradecerles a todos y a las preguntas, que también tuvimos muchísimas preguntas en el chat. Alcanzamos a responder algunas, la mayoría de ellas. Les agradezco a todos por la participación en este panel de apertura tan importante y tan interesante, que nos deja ya las puertas abiertas para continuar en las discusiones. En la sesión de plenaria de por la tarde también continuaremos abordando estos temas. Entonces, les recuerdo a todos que vamos a tener un descanso de 10 minutos y a las 10:30 regresamos a las sesiones temáticas en los enlaces correspondientes. Recuerden que la mayoría de ustedes, al momento de inscribirse al evento, seleccionaron los temas o las secciones temáticas en las que quisieran participar y se les hicieron llegar esos links específicos directamente. Entonces, por favor, les pido que después del descanso, para que tengamos tiempo de tomarnos un café y estirar las piernas, accedamos a los links que se nos hicieron llegar. Si tienen algún problema para conectarse, les estoy poniendo en el chat un correo electrónico empgov.conference@gmail, en donde les van a ayudar para conectarse a los links que corresponden. Nos volvemos a ver aquí en la sesión plenaria a las 3:30 de la tarde para una sesión de cierre y reflexiones, y después haremos la transición a la plataforma Remo para la sesión de pósters y el evento de networking virtual. Nuevamente, muchas gracias a todos los panelistas por acompañarnos en esta apertura de la conferencia, y a todas las preguntas que participaron y que enviaron sus preguntas por el chat. Muchas gracias también. Y que tengan una buena sesión de trabajo de media mañana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti, Ángela. Gracias. Hasta luego. Gracias, Ángela. Muchísimas gracias, muy Gloria, interesante. Rodrigo. Gracias a todos. Adiós. Chao, chao.